Hola, ¿qué tal? Un saludo desde México. En este video voy a hacer varios ejemplos de cómo calcular el soluto, el solvente y el porcentaje en masa de una solución en química. Para empezar, voy a explicar todos esos conceptos. Imagina que tenemos una limonada. La limonada está compuesta por varios ingredientes. El primero de ellos, indiscutiblemente, son los limones. No hay limonada sin limones. Ese es el ingrediente principal. Otro segundo ingrediente sería el azúcar. Para que una limonada esté buena, esté dulce, le debemos de agregar, además de los limones, el azúcar. Y el tercer ingrediente, que es el que más se le pone a una bebida como la limonada, es el agua. Podremos tener limones y azúcar, exprimir los limones en el azúcar, pero no podemos agitarlo o disolverlo. Para eso es importante el agua. Bueno, estos dos que puse en verde, en química, se les llama solutos. Soluto es lo que en una solución está presente en menor proporción. Son los polvitos que le echas al café, la crema, el azúcar, los limones, todo lo que, digamos, ponemos a una bebida con cucharas, poquito. Y el agua se le conoce en química como solvente. Siempre que preparamos generalmente comida, la comida lleva agua. Si haces una sopa, lleva agua. Si haces tal vez un chocolate, lleva agua o leche. Los líquidos, como el agua, se les llama en química solventes. Es lo que está en mayor proporción. Y lo que está en menor proporción se le llama soluto. Siempre puede haber varios solutos, pero solamente un solvente. Entonces la limonada se prepara con agua, con azúcar y limones. Lo que lleva poquito es el soluto y lo que lleva mucho es el solvente. También al solvente se le llama a veces disolvente, se le agrega la disolvente. Y soluto y solvente nos da la solución. Una solución está compuesta de soluto y solvente. El soluto, como el limón y el azúcar, se puede medir en gramos, el agua también en gramos o en litros. Vamos al ejemplo número 1. En el ejemplo número 1, que está aquí en la parte inferior del video, el porcentaje de soluto es lo que nos está pidiendo, es la interrogante. Y nos dice que hay 7.25 gramos. Los gramos sabemos que son masa. La colocamos con una M, masa, de una sustancia. Las sustancias raras que tú veas en los problemas, como por ejemplo aquí el cloruro de sodio, esos nombres son siempre el soluto, masa de soluto, y nos la da el problema, es de 7.25 gramos. Te lo repito, siempre que te den esas sustancias como cloruro de sodio, sulfato de bario, fosfato de zinc, todo eso es el soluto. Ya te expliqué al principio que el disolvente va a ser el líquido y casi siempre es el agua. Y dice que la masa de la solución, que también nos la da, masa de la solución, es de 95 gramos. Siempre, pero siempre que tengas el soluto y la solución y te pidan el porcentaje, la fórmula a utilizar es esta. Esta es la fórmula para el porcentaje, en este caso masa-masa, porque es gramo y gramo. Y sustituimos en ella. Nos va a quedar porcentaje es igual a la masa del soluto, que son 7.25 gramos, entre la masa de la solución, es decir, toda la mezcla. La solución es de 95 gramos. Y a eso, como es porcentaje, lo vamos a multiplicar por un 100. Y con ayuda de tu calculadora científica
divide 7.25 entre 95 por 100. Y el resultado que nos da con ayuda de una calculadora científica es de 7.6% de soluto. Esta es la respuesta al ejemplo número 1. Para el ejemplo número 2 nos está pidiendo exactamente lo mismo. Calcular el porcentaje siempre de soluto. Es la interrogante. Si la masa de ese soluto en gramos, que es el cloruro de sodio, por eso sabemos que es el soluto, porque tiene un nombre raro, es igual a 13 gramos. Y la masa de la solución, es decir, de todo, también nos la da, es igual a 110 gramos. Sustituimos en la fórmula. Porcentaje es igual a masa del soluto, que es el cloruro de sodio, 13 gramos. Entre la masa de la solución. La masa de la solución es el número mayor, 110 gramos por 100, porque es porcentaje. Con ayuda de la calculadora divides 13 entre 110, eso te da un valor. Lo multiplicas por 100 y nos quedará que el porcentaje es de 11.8% de soluto. La respuesta al ejemplo número 2. En el ejemplo número 3 tenemos algunos datos diferentes. Es distinto el problema. Nos pide lo mismo, el porcentaje de soluto, pero ahora nos da volúmenes. Entonces la fórmula no va a ser masa-masa, va a ser volumen-volumen, que es exactamente lo mismo. Eso no va a variar en la fórmula. Como dato nos dice que hay de cloruro de bario 12.4 mililitros. Eso, como es el cloruro de bario, ese nombre raro, es el volumen del soluto. El soluto es el que tiene el nombre raro. Y el problema, que te lo estoy poniendo abajo en el video, indica que son 12.4 mililitros, que es volumen. Y ahora nos da el volumen, pero no de la solución, sino de el agua. Y recuerda que el agua, como es lo que está presente en la mayoría de las mezclas en gran proporción, el agua es el solvente. Volumen del agua solvente es de una cantidad de 80.7 mililitros. 80.7 mililitros. Sustituimos, pero fíjate, esta fórmula tiene el soluto, sí lo tenemos, pero la solución no nos la da. Sin embargo, como te lo expliqué al principio de este video, si tú sumas soluto y solvente, obtienes la solución. Recuerda que la solución es como la limonada, todo, y la limonada se prepara con azúcar, limones y agua. Entonces vamos a tener que sumar estos dos y sustituimos, nos va a quedar que la totalidad, es decir, 12.4 de soluto más 80.7 de solvente, nos da la solución 93.1. Ya con esos datos, que es el que nos da la fórmula soluto y solución, podemos sustituir en la fórmula y nos va a quedar como resultado que el porcentaje es igual al volumen del soluto, 12.4 mililitros, entre el volumen de la solución, 93.1, siempre multiplicado por 100. Y con ayuda de la calculadora, 12.4 entre 93.1, lo que te dé por 100, es igual a un porcentaje de 13.3
tomando solamente una décima, 13.3% de volumen y volumen. Respuesta al ejemplo 3. En el ejemplo número 4 es un giro distinto, es diferente el problema, por eso ya borré la fórmula de la derecha. Nos pide calcular ahora la masa de soluto, no el porcentaje. Recuerda que la fórmula que usamos ahorita era para puro porcentaje, ahora nos pide la masa, y en este caso es la masa del soluto, es la interrogante, lo colocamos. Tenemos la cantidad de 350 gramos de agua. Recuerda que el agua siempre va a ser el solvente. Y ahora el problema sí nos da el porcentaje. Nos habla de que es una solución de sulfato de potasio y está presente en un 15%. Y como es ese sulfato de bario o de potasio, la sustancia rara, pues obviamente este porcentaje es de porcentaje de soluto. Nos pide la masa de soluto, nos da la masa del agua y nos da el porcentaje de soluto. Y esos problemas yo los resuelvo de otra manera, con una regla de 3. Recuerda que una regla de 3 es un acomodo en matemáticas. Y lo hago así. Si nos pide la masa del soluto y tienes el porcentaje del soluto, bueno, hacemos una columna. Soluto. Colocamos al soluto y tenemos al solvente en una columna y empezamos. Siempre de preferencia coloca la masa al inicio. De soluto no tenemos masa, entonces le vamos a poner masa. No la tenemos, la masa del soluto. Pero el soluto es igual a un porcentaje, que es igual al 15%. De soluto queremos la masa, no la tenemos, pero su porcentaje sí. De solvente queremos su masa y sí la tenemos. 350 gramos de solvente. Y el porcentaje no nos lo da el problema, pero por lógica, fíjate, si tú tienes, obviamente todo es el 100%, pero si el soluto es el 15%, entonces dime qué porcentaje falta agregarle al 15 para obtener el 100%. A 15 falta agregarle el 85%. Una vez más, lo repito, dices, voy a colocar las masas en esta columna, las masas, y acá los porcentajes, y empiezas por el que quieras. Yo empecé por el soluto. Masa del soluto no la tienes, es la incógnita, M, y su porcentaje del soluto sí lo tienes. Masa del otro, del solvente, sí lo tienes, y el porcentaje no lo tienes, pero pues se saca por deducción. Si te daba el 15%, obviamente lo que le falta a 100 para llegar a 100 es el 85%. Y la M la calculamos como regla de 3, multiplicando números en diagonal. 350 por 15 entre el número que sobró, 85. Y en una calculadora, 350 por 15 entre 85 nos da 61.7 gramos de soluto. La respuesta al problema número 4. En el ejemplo número 5 nos pide los mililitros de soluto. Y mililitros es de volumen. Eso lo vamos a calcular. El problema nos dice que de agua hay 15 mililitros. 15 mililitros de agua. Y como es mililitros es volumen. Y acuérdate que el agua siempre es el solvente.
Además, nos proporciona el porcentaje de soluto. El porcentaje de soluto tiene un valor de 12%. Esos son los datos que nos da el problema. Agua 15 mililitros, el porcentaje de soluto es de 12 y el volumen de soluto lo vamos a calcular. Ponemos los datos, soluto y solvente, y acá vamos a hacer esa tabla que nos va a generar lo que por lo menos aquí en México conocemos como regla de 3. De soluto, los gramos o mililitros, ¿los tenemos? No, no tenemos el volumen, dejamos esa incógnita, el volumen no lo tenemos. De soluto, el volumen de soluto tiene un porcentaje de soluto. Siempre acá va la masa o el volumen y acá los porcentajes. Este soluto tiene un porcentaje de 12. Ahora el solvente, ¿tenemos la masa o el volumen? Sí, sí lo tenemos, 15 mililitros. Y le agregamos a la derecha su porcentaje. El problema no nos lo da, pero tenemos 12. De toda la solución, que es el 100%, tenemos 12. Entonces 12 más qué número te da ese 100%. Obviamente 12 más 88. Ese es el porcentaje de solvente. 88%. Y obtenemos el volumen del soluto multiplicando y resolviendo esa regla de 3. 15 por 12 entre 88, y con la calculadora nos da que el volumen es de 2.04 mililitros, porque es volumen. Y esta es la respuesta al ejemplo número 5. Para finalizar este video, el problema en el ejemplo número 6 nos pide calcular los gramos de agua. Y el agua es el solvente. Y eso nos lo pide calcular. El problema nos da 16 gramos de azúcar. Esa azúcar es como el soluto, masa de soluto. Es equivalente, lo repito, a 16 gramos. Ya tenemos ese dato colocado. Además, nos da que el porcentaje de ese soluto, del azúcar, es de 20%. Vamos a hacer la tabla. De solvente, ¿tenemos su masa? No. Pero su porcentaje, hasta el momento, no. Lo voy a dejar en blanco. De soluto, ¿tenemos su masa? Sí. 16 gramos. ¿Y tenemos el porcentaje de soluto? Sí. 20%. Bueno, el porcentaje del solvente, recuerda que si lo calculamos, el solvente es el agua, es lo que debe de estar en mayor proporción. Si ya tienes 20%, ¿cuánto te falta para llegar al 100%? Te falta el 80% de agua. Y nos queda así. Calculamos la masa del solvente, será 16 por 80 entre 20, y 16 por 80 entre 20 nos da como resultado 64 gramos de agua, que es el solvente. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas a este canal y le des like.